El agua es esencial para la vida en la Tierra, siendo un componente fundamental para que todos los organismos vivos puedan hacer sus funciones vitales de forma eficiente. Y aunque la bioquímica del agua está clara, existen en la historia diversos investigadores que han mostrado capacidades altamente interesantes que desafían todo lo preestablecido. Hoy tenemos la suerte de tener un invitado súper especial que va a contarnos todo al detalle y con nuevos avances poco conocidos. Así que si te interesa esta temática, te recomiendo que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Y nada, te doy la bienvenida a este podcast. Encantado de estar finalmente con alguien tan famoso como tú, tan conocido, tan mirado y tan seguido, y de que me hayas invitado a participar contigo. Muchas gracias. Nada, mira, antes de empezar quiero contarte un poquito cómo funciona este podcast o esta entrevista, porque tiene algún que otro detalle que se sale de lo habitual, ¿vale? Nosotros hoy vamos a comentar un tema principal que es el tema del agua, pero en algún momento que no te voy a decir de la entrevista, te voy a hacer una pregunta que no te he dicho y que es un poco, entre comillas, comprometida, ¿vale? Para que las personas que lo estén viendo pues tengan la necesidad de consumir este contenido largo y se esperen a ese momento donde te voy a poner, entre comillas, en un aprieto, ¿vale? Entonces creo que es una estrategia buena para eso, para enseñar a las personas a que consuman contenido largo y no se acostumbren a los vídeos de 30 segundos, de 20 segundos, de 15 segundos, donde realmente se implementan ideas en la cabeza pero que no tienen ningún tipo de fundamentación. Y buscar la fundamentación, buscar la investigación, escuchar a las personas, creo que es de lo más bonito y de lo más instructivo que puede haber en la vida. Así que esa, digamos, un poco la única, digamos, disimilitud en comparación con otras entrevistas que puedas haber hecho. Pero antes de empezar, me gustaría que le contases a todos los que están viendo este podcast quién eres. ¿Quién es Sergio? ¿Cómo has llegado a nivel profesional al punto en el que estás ahora? ¿Qué es lo que detonó en tu infancia o en tu adolescencia el hecho de que te quisieses dedicar a la salud? Cuéntanos un poco sobre ti. Pues me llamo Sergio Portales, soy mexicano, ya radicado en España hace casi 30 años, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de México y por la Universidad de Alcalá de Henares, y llevo estos 40 años dedicado al ejercicio de la medicina, digamos, medicina de familia. En mi juventud, en el inicio de mi carrera, tuve la oportunidad de trabajar como profesor titular de cátedra de Fisiología Médica en la Facultad de Medicina, y eso, claro, te abre una cantidad de conocimientos, de vías, profundizas muchísimo. La fisiología es la base, sin duda, de la medicina, porque es la base para la comprensión de toda la fisiopatología, de la patología, y a través del conocimiento de fisiología puedes interpretar muy bien lo que sucede en un organismo enfermo, incluso ante algo que no conozcas. Durante los años más avanzados ya de mi carrera, nos encargaban las editoriales revisar las nuevas ediciones que salían de libros, pues tanto el Best and Taylor, el Guyton, que es el libro central, digamos, de la fisiología que se usa en la Facultad de Medicina todavía, y varios otros. Nos pedían Gannon, nos pedían que hiciéramos revisiones. Me mandaron uno de neurofisiología que ya cambiaba mucho la visión de lo que se había dicho y de lo que yo mismo había explicado a mis alumnos durante años respecto a la operación de las células de la corteza cerebral encargadas del movimiento, en que supuestamente estas células originaban el movimiento y enviaban ese impulso a las motoneuronas inferiores para que uno se moviera. Pero ya esa última edición decía que realmente no les quedaba claro que el impulso que movía al cuerpo provenía de esas células, de esa capa de la corteza cerebral, que parecía obedecer a impulsos que provenían de algún centro del interior del cerebro, en la región posiblemente talámica o límbica, y que eso estimulaba las neuronas para generar el movimiento. Vamos a ver, se estaba buscando el origen de la voluntad para la motricidad.
eso ya me trastocó muchos esquemas porque, claro, el conocimiento que teníamos de neurofisiología era diferente. Y eso naturalmente ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. Sigo revisando textos actualizados, la última edición del Guyton, las últimas ediciones de Leninger, que es lo que veíamos en bioquímica, que sigue siendo interesante por las cascadas energéticas, pero sobre todo por conceptos en los que está estancado. He visto las últimas ediciones de Leninger de bioquímica y en concepto en cuanto al agua, por ejemplo, llega un punto en el que muestra algunos datos que llaman la atención de los bioquímicos científicos, que de científicos, si quieres más adelante que me moje, ya te diré que desgraciadamente el 90% de la ciencia oficial imperante pues es prostitución a buen sueldo para imponer verdades únicas universales que deben ser impuestas y aceptadas, ¿no? Cualquier otra tendencia de pensamiento es bloqueada inicialmente por estos mismos científicos, ¿no? Total, que el mismo Leninger no llega a conclusiones del agua que desde otras muchas fuentes, muchísimas investigaciones muy serias de muchísimos científicos que no están en el mainstream y que por lo tanto son voces poco escuchadas, aportan unas historias respecto al agua, por ejemplo, absolutamente rompedoras de todo lo que sabemos y que cambiarían mucho nuestra concepción de la medicina. ¿Por qué médico? Mis padres eran médicos y yo jugaba de pequeño con las cajitas de aluminio, aquellas preciosas donde ponías alcohol y echabas las jeringas enormes de cristal con esas agujas gigantes, horrorosas, con el que más de una vez mi padre me puso lincomicina para alguna otitis, y que era auténticamente horroroso, eran lanzas. Yo jugaba con eso y alternaba los tebeos con revistas médicas con imágenes impresionantes. Así que bueno, ese es el origen de mis intereses. Hay 2 o 3 grupos de intereses que sobre todo desde que estudiaba medicina, 3 cosas que me inquietaban muchísimo y que me han llegado a desarrollar un pensamiento ya a mi avanzada edad, pues bastante disruptor. Durante muchos años, después de esto, de la facultad, además de la Facultad de Medicina, tuve la oportunidad de ser durante muchos años profesor de Historia de la Filosofía. Yo creo que es fundamental conocer, aunque sea ligeramente, la filosofía, porque es cómo ha evolucionado el pensamiento del ser humano. Desde esos aportes de la filosofía junto con la fisiología, el pensamiento puede cambiar bastante respecto a lo que es el establecimiento de lo médico, el establishment médico habitual, y nuestra forma de proceder y de ver al paciente y de obrar es diferente. ¿Por qué, Sergio, el agua? Obviamente creo que todas las personas que vean esta entrevista pues son conocedoras de las cosas que nos enseñan cuando vamos al colegio, ¿no? La molécula H2O, que somos un 60-70% de agua. ¿Qué peculiaridades tiene el agua y por qué quizá a nivel académico, a nivel científico, hay como vertientes que se niegan a ocultar ciertas evidencias que incluso tienen libros detrás si no decenas, cientos de estudios que avalan los argumentos de estos autores, como tú decías, menos mainstream o menos conocidos? Yo creo que en toda la ciencia, y esto me remonto al nacimiento de la Asociación Médica Americana, de American Medical Association, a principios del siglo XX, existían muchas tendencias médicas en Estados Unidos con un gran poder, con gran influencia, y alguien sintió la necesidad de unificar la forma de enseñanza de la medicina, destinada especialmente a eliminar todo lo que no interesaba que se conociera ni se ejerciera. De tal forma que los programas médicos se plantearon por las generosas donaciones y el patrocinio de uno de estos grandes filántropos, amigos de la humanidad, que fue Rockefeller, que es junto con otros cuantos, pues bienhechores fantásticos de género humano y que han procurado poner las bases estoy siendo irónico por la cara que pones,
trato de ser políticamente correcto por no llamarles de otra forma que sería variable. Pero bueno, este hombre necesitaba dar salida a todo el petróleo del que se había ido apropiando, y una parte de la salida del petróleo era a través del benceno, y benceno como base de producción de fármacos, y es lo que había que colocar. Entonces había que eliminar cualquier otra opción terapéutica que no fueran fármacos, y la enseñanza médica se basa en una persona con una cierta formación para administrar fármacos. Punto. Eso es lo que es esencialmente la formación médica en Estados Unidos, y que se ha impuesto en todo el mundo y que sigue siendo hasta la fecha. ¿Por qué se ocultan avances respecto al agua y respecto a muchas otras historias? Porque contradicen esta tendencia, esta obligatoriedad de administrar fármacos como única posibilidad terapéutica. Pondrían entredicho todo lo que conocemos. Entonces, tanto en el aspecto del agua, que hay impresionantes avances y conocimientos impresionantes y aportes de cientos de investigadores, pues es unas cosas que se ocultan. Yo te puedo contar primero la parte que conocemos del agua como tal, y después qué otras cosas se ven, ¿no? ¿Por qué el agua? Porque surgimos en el agua. Aquí empiezo yo a decir, y lo siento, espero no te baneen el canal por esto. Yo soy totalmente antisistema, porque pienso, sé demasiado y organizo esa información. Vamos, la teoría evolucionista me parece otra paparruchada, que es una imposición bastante rara. Yo sigo sin explicarme por qué las cucarachas del Cenozoico siguen siendo cucarachas, y otros cambios raros. Pero bueno, está claro que el origen de la vida y el centro de la vida está en el agua, tanto a nivel de océanos, de mares, como a nivel propio en la gestación del embrión. Dentro del vientre de la madre está en agua, y nosotros estamos constituidos mayoritariamente por agua también. Toda nuestra vida es agua, y sin agua la vida es absolutamente inexplicable. Pero no solamente el agua por ser un líquido, sino por las propiedades que tiene, especiales, diferentes a cualquier otro líquido que exista, y que le confieren propiedades francamente mágicas. Creo al final podríamos hablar un poquito de esto de agua y magia, y ciertamente el agua es mágica, pero conocemos los fundamentos de los cuales explicarían por qué esta magia aparente, que realmente es ciencia demostrable. Sí, ahí quería yo llegar. Sergio, ¿qué peculiaridades tiene el agua? ¿Qué preguntas, entre comillas, sencillas? No hay respuesta oficial para ellas, ¿no? Porque yo, como bien te dije cuando estuvimos hablando para hacer esta entrevista, yo he leído libros de autores con opiniones diversas sobre qué es realmente el agua, ¿no? ¿Qué capacidades tiene? Y digamos, recuerdo el libro de... Bueno, no me ha salido ahora el nombre del autor, lo pondré quizá en comentarios, pero que hablaba de la conductividad del agua como batería, de la zona de exclusión, digamos, de cositas que nunca, entre comillas, han llegado a ese conocimiento a mi mente, pero sin embargo, yo recuerdo, y creo que en todos los colegios se hacen trabajos sobre el agua. Pero bueno, si se hacen trabajos sobre el agua, ¿por qué no se va más allá de las típicas características que siempre se dicen, ¿no? Eso que es líquida a cierta temperatura, sólida a cierta temperatura, gaseosa a cierta temperatura, pero hay mucho más. Hay mucho más, y me parece realmente importante porque influye en lo que tú dices, en, por ejemplo, todos los sistemas de abastecimiento. Dependiendo de qué sistema de abastecimiento de agua tendremos una calidad de agua diferente u otra. Entonces, te quería preguntar por eso, por qué peculiaridades tiene el agua. ¿Qué puedes comentarnos que las personas o que la mayoría de la población no conozca? Bueno, lo que la población conoce, claro, es la estructura del agua, que es especial porque constituye un dipolo, es decir, una partícula que tiene un extremo positivo, un extremo negativo, pero sobre todo es muy llamativa la disociación fácil de la porción hidrógeno. Sabes que es H2O,
dos hidrógenos fijados a las dos posibilidades de enlace covalente de un oxígeno, y cada hidrógeno tiene una posibilidad de un enlace covalente. Se fijan dos hidrógenos con un oxígeno, pero los hidrógenos son muy juguetones, muy coquetuelos, y se entrelazan, coquetean, no de manera covalente, pero sí de manera eléctrica, con los hidroxilos, con los oxígenos de las moléculas de alrededor, de tal forma que son dipolos que constituyen estructuras continuamente en cambio, en movimiento, y a partir de eso diversos investigadores han observado varias cosas. Mencionaré, por ejemplo, desde el punto de vista de la formación de dipolos, que algún investigador francés que se dedica a la física cuántica considera que realmente lo que está constituyendo es un 101010, que es un código binario. Al ser un código binario, y puesto que estamos llenos de agua, constituidos por agua la mayoría, realmente estamos funcionando como un ordenador, como un procesador y almacenador de energía a partir del código binario. De hecho, están descritas el tamaño de las estructuras y el tamaño también, que lo contaré más adelante, de cómo almacena el agua información, no solamente es a partir del código binario del 101010, dada su posibilidad de generar diversos polos, sino que además es capaz de constituir pequeñas esferas en las que almacena información, que es la base de lo que se ha descrito por diversos investigadores como la memoria del agua. A lo mejor el nombre es un poquito extraño, pero realmente el agua puede retener información, captar información, transmitir información y dar la información. Si lo vemos desde el punto de vista del sistema binario, dependiendo de la cantidad de agua que haya en cada tejido, nos llevamos a la sorprendente conclusión que el cerebro tiene la capacidad, por su contenido acuoso, que sabéis que tiene un gran contenido de lípidos y menos proporción de agua, podría almacenar unos 4000 bits, siempre lo digo mal, no sé si es bits o bytes, de información. Pero el corazón, curiosamente, podría almacenar alrededor de 50.000. Ahí venía el tema de quién originó el movimiento como acto voluntario. Las células de la corteza cerebral, de la sexta capa de la capa cerebral, siendo que tienen menos capacidad informativa que el corazón, muchísima menos. Pero cuídate, cuando llegué a España, muchas expresiones que tenían los españoles me llamaron la atención, y algunas de ellas no solamente son muy graciosas, sino que al fin resultan muy, muy descriptivas. Cuando alguien decía, ¿por qué no te cae bien X persona? ¿O por qué esto no te gusta? Decían, no sé, es que lo siento aquí como que en la tripa, como que... Decía, ¿cómo que lo sientes en la tripa? Explícamelo racionalmente. Pues no, señores, porque en el intestino hay 6 millones de bits en toda el área intestinal. Quiero decir, la capacidad de almacenamiento y de transmisión y de guardar información que tiene el conjunto del intestino es superior a la del propio corazón y a la del propio cerebro. Es decir, realmente podemos estar pensando más con la tripa desde el punto de vista estrictamente de la capacidad de generación de dipolos del agua que con el cerebro mismo. Aquí vuelve a entrar la duda de realmente quién está pensando o con qué estoy pensando. Y que, como sabéis, quienes os dedicáis también a la medicina tradicional china, no existe un meridiano de cerebro ni una víscera cerebro que esté considerada, sino que es el mar de las médulas. En la acupuntura se considera al corazón, al hígado, al vaso, al riñón, al intestino grueso, al delgado, a la vejiga, pero no se considera cerebro. Sin embargo, sabemos que las emociones radican curiosamente en estos órganos. Bueno, ese es un aspecto del dipolo, del agua como dipolo, pero también que al ser dipólica puede constituir pequeñas esferas que se sabe que tienen 100 nanómetros de diámetro, están perfectamente descritas. Curiosamente, estas descripciones no las encuentras en los libros de bioquímica o de fisiología como tal, los tienes que buscar en libros con enfoque de físicos
modernos dedicados a la física cuántica. Posiblemente uno de los temas que mantienen este retroceso, como lo veo yo en la medicina, es que la medicina y la biología siguen muy ancladas en conceptos de mecánica y de física mecanicista, newtoniana, de hace 2 o 3 siglos, pero no de toda la moderna física cuántica. Ciertamente hay muchas cosas difíciles de demostrar, pero hay otras que sí se demuestran. Entonces, este físico francés, a partir del conocimiento de la estructura de las pequeñas esferas de información, sabe que dentro de esa estructura se puede grabar una información determinada y se puede tener acceso a una información, y esa información puede ser almacenada, transmitida a lo largo de todo el cuerpo, transmitida de líquido intersticial al intracelular, de ahí al núcleo, de ahí al ADN, etcétera, ¿no? Eso en parte explica lo que en un momento dado investigadores, aquí mencionaré el nombre, no lo mencionaré siempre, pero es una figura muy notable y ha sido un caso muy escandaloso, el del doctor Jacques Van Vanist del INSERM, investigador en alergología, curiosamente, del Instituto de la Recherche en France, de la investigación francesa, el INSERM, el instituto más famoso de investigación, cuando le pidieron hacer unas investigaciones sobre temas de alergia relacionadas con la degranulación de eosinófilos. Sabemos que los eosinófilos son esa porción de los 5 tipos principales de la porción de glóbulos blancos o leucocitos, que están relacionados por lo menos con 2 fenómenos, que son la alergia, pero también la presencia en el cuerpo de algo que molesta. Esto es muy interesante como médico. Al ver una analítica, a veces los colegas no ponen mucho énfasis en algunos aspectos. Se valora si hay una curva a la derecha, a la izquierda, por la proporción de neutrófilos y de linfocitos, pero no siempre se valora los eosinófilos en cierta cifra, que pueden significar 2 cosas, o un proceso de alergia o parasitosis. Tomar en cuenta eso. Muy frecuentemente lo que tienes son parásitos y está elevado los eosinófilos y no tienes alergia manifiesta. Bueno, se pidió a Jacques Van Vanist investigar estos fenómenos relacionados con la degranulación, la salida de parte del eosinófilo cuando se ponía expuesto al desencadenante, al alergeno, cómo se rompe, y de los lisosomas intracelulares, donde se almacena lo que la célula produce, se produce la histamina, se libera la histamina. Bueno, haciendo curiosamente diluciones cada vez más bajas y más bajas del alergeno, se dio cuenta que seguían provocando la degranulación. Pero, y esto es muy importante de cara a lo siguiente, no es una simple dilución. Son conceptos diferentes. Sabemos que el agua tiene la posibilidad de disolver solutos. Sí, pues muchísimas sustancias son solubles en agua y eso no deja información en el agua, no le confiere información, le ayuda a cambiar sus propiedades. Puede cambiar el punto de ebullición, el punto de congelación, curiosamente la densidad del agua. En este punto, para no hacerme muy denso con la ciencia, te voy a hacer un pequeño juego. El día que vayas a Florida, si te libras de los francotiradores que abundan, todo el mundo está armado disparando, si te libras de que te coman cocodrilo en tu jardín, si te libras de la ola de mosquitos transmisores de dengue que están llegando como locos a Florida. Creo que había otro filántropo detrás de esta historia, no me hagas mucho caso. Si te libras de los sujetos de 500 kilos que pasean a toda velocidad en sus motocicletas, camino al mall para comprar una vaca que digerir. Hablo de los estilizados americanos, que los conocemos. Si te salvas de eso, todavía estás en peligro de caer en arenas movedizas. Las arenas movedizas son agua con un cierto tipo de soluto y que ha constituido un cambio en las propiedades del agua, un cambio que le hace un líquido no newtoniano,
porque el agua, entre muchísimas propiedades que tiene, es el transformarse en líquido no newtoniano. Esto quiere decir, su densidad varía según el soluto que contenga, y cuando un nuevo cuerpo se introduce dentro de este líquido modificado, que es agua, con un soluto, varía su densidad. Es decir, si tú caes en una arena movediza, la tendencia es a patear y a moverse para intentar salirte rápidamente. Cuando haces eso, el agua se vuelve muy densa, te captura y entonces te puedes hundir. En cambio, si el movimiento se produce muy despacio, la densidad de ese líquido disminuye muchísimo y te puedes mover como en una piscina. Eso es lo que significa que se comporta el agua como un fluido no newtoniano, y hay aplicaciones prácticas para ello. En concreto, si caes en unas arenas movedizas, la indicación es: no te muevas, acuéstate sobre la arena movediza y después suavemente y con calma sacas una pierna, sacas la otra y flotas sobre el agua. ¿En qué se aplica esto? En retenedores de tráfico. Si tú vas a pasar ¿cómo le llaman aquí en México? Le llamamos topes. Un resalto de tráfico, que lo que está relleno de agua con un poco de soluto. Si tú pasas a mucha velocidad, el retenedor se vuelve durísimo. ¡Pum! Y tienes un impacto. Si pasas a menos velocidad, sigue siendo agua suavecita y pasa suavecito. Esta magnífica capacidad del agua, entre otras muchísimas, la de cambiar terriblemente de densidad según el soluto, pues es una de las cientos de propiedades del agua que no se toman en cuenta. Bueno, la capacidad estaba todo esto de almacenar información, hace que, y llevó a Van van Is a decir, bueno, vamos a disolver el alergeno que desencadene la apertura de los eosinófilos, pero vamos a disolverlo bien disuelto. Para asegurarnos que esté bien disuelto, aplicaremos una técnica que hace algo más de 200 años desarrolló y descubrió un médico, químico, políglota, un sabio sajón, y que consiste en agitar violentamente el preparado de la dilución, y que hace que no solamente se disuelva el soluto en el agua, sino que al agitar las moléculas de agua, hace que acaben reteniendo la información del soluto que se les ha puesto. Eso es lo que Van van Is llamó más adelante el fantasma que quedaba guardado en el agua, o la memoria del agua, porque se dio cuenta que, curiosamente, a pesar de diluir mucho el soluto, el alergeno, siempre que lo agitara, no es un matraz con un poco de veneno. Hola, querido, tómate esto. No, es una dinamización, agitación, succión fuerte que violente las moléculas de soluto dentro del líquido, dentro del agua, para cambiar sus propiedades y para que guarde esa información. Fue tan fantástico el resultado que fue capaz de transmitir y de enviar la información degranulatoria, digamos que el agua conservaba la información, a pesar de que en ese último líquido, después de muchos pasos, ya no era posible encontrar alergeno. Ya no había químicamente la presencia de un alergeno, un polen, digamos, que pudiera desencadenar la reacción del eosinófilo. Ya no había moléculas. Avogadro ya fue sobrepasado hace mucho tiempo. Sí, yo creo que es particularmente difícil de entender porque creo que normalmente el estudio de la bioquímica, desde que somos pequeños, está bastante arraigado. Es decir, todo el mundo puede conocer el término de molécula, todo el mundo puede entender el término de partícula, quizá, pero muy poca gente sabe lo que es la luz, muy poca gente sabe lo que es una frecuencia electromagnética. Entonces, cuando en este caso estamos hablando de que
quizá esa microencapsulación, no estamos hablando de energía, vamos a decir, más física. Bueno, es que ambas son físicas, ¿no? Pero material. No estamos hablando de un elemento material que se microencapsula, como por poner un ejemplo, un suplemento que tú estás viendo que es una cápsula y que dentro de la cápsula hay un contenido visible, sino que la información que se microencapsula es quizá ciertas frecuencias electromagnéticas que definan lo que es a nivel material esa molécula en concreto o esa partícula que estamos intentando, como tú decías, diluir o ejecutar este proceso de agitación y demás. Claro, entonces yo entiendo que la mitad de las personas, o bueno, que la mitad no, que gran parte de la población no entiende cómo esto puede ser posible. Pero realmente hay ciertos artilugios inventados a día de hoy que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención. De hecho, hay un vídeo que está por ahí pululando por internet, que son, digamos, como lámparas especiales que te ayudan a ver, digamos, la frecuencia electromagnética de cualquier objeto, ¿no? Y cogían una hoja, ¿vale? Una hoja de un árbol y la ponían encima de un papel digamos, la veían completamente, ¿no? La forma completa de la hoja. Y cortaban la hoja por la mitad y quitaban la mitad que había cortado. Sin embargo, cuando la lámpara iluminaba, seguía reflejando que la hoja estaba entera. Por lo cual, aunque materialmente no estaba la mitad de la hoja, digamos, la lámpara, o no es una lámpara, ¿no? Es un instrumento, digamos, de medición de cierta frecuencia electromagnética, pero no me acuerdo el nombre. Pero se podía percibir visualmente que aunque ya no estaba la mitad de la hoja, la información seguía ahí. Entonces, claro, este es el hecho disruptivo que gran parte de la población no entiende. Y es que cada objeto material emite información electromagnética y recibe información electromagnética. Cada cosa, hablando de una cartera, hablando de un papel, emite, digamos, información electromagnética hacia afuera y también absorbe. Entonces, en este caso, como estamos hablando de que el agua puede almacenar diferente información, y de esto hay miles de investigaciones diferentes. Recuerdo también otra, por poner, que creo que estos ejemplos se entienden más, de un investigador que cogió en una botella y metió, digamos, fragmentos de ARN de una proteína, ¿vale? Metió, digamos, como la información genética que si digamos, se traduce de forma adecuada, daría una proteína. Y cogió y metió ese fragmento de ADN y después lo sacó del agua y envió esa muestra a un laboratorio de un amigo suyo que estaba a no sé cuántos países de distancia. En Italia, de Francia a Italia. Sí. A través del ordenador. Pero ahora tú lo complementas. Y cuando llegó la muestra, pudieron sacar del agua el 80% del ARN que ya no estaba en el agua, que había metido el primer investigador y lo había sacado. Eso me parece una auténtica barbaridad. Sí, se puede reconstituir. El primer efecto que cuentas es el famoso efecto Kirlian, muy desarrollado mediante la emisión de gases por el investigador ruso Konstantin Korotkov, y que está relacionado también con lo que en ciertos ámbitos de medicina se llama como el principio de la vida o la organización energética de la vida. Justo vengo de decir que la mayoría del pensamiento de la persona, porque están la población mantenida e inducida a un pensamiento exclusivamente materialista, sigue toda la medicina basada en el número de Avogadro, que pide que haya ciertas moléculas para que tenga cierto efecto, algo, y que ya fue superado hace décadas el número de Avogadro, es decir, sustancias que no contengan moléculas o estructuras físicas tienen un efecto incluso más potente que el que los tienen. Incluso, últimamente hay quien piensa que incluso un antibiótico, que incluso un analgésico, que incluso un suplemento, tienen un efecto magnético sobre el cuerpo antes del efecto material, que podrían tener ambos efectos. Pero bueno, estamos con lo de Van Vanist, que envió, igual que cuentas tú, del ARN, envió esta información del laboratorio a un laboratorio en Italia, pero la información solamente grabada en el agua,
y capturada en un USB y enviada vía ordenador, vía satélite de un sitio al otro. Y esa agua, esa información fue pasada a agua, esa agua recibió, almacenó la información y esa agua fue capaz de volver a desgranular los eosinófilos. Es decir, esa energía, esa información almacenada en el agua originalmente, pasada a través de un cable a otra agua, era capaz de hacer el mismo efecto. Fue tan notable el efecto que se publicó un artículo en la revista Nature, pero cuando quienes controlan la información vieron que era algo que contravenía todas las leyes de lo establecido oficialmente en la medicina, en la biología, en la ciencia, inmediatamente ordenaron al director de Nature que eliminara el artículo y que se encargara de organizar una investigación en el laboratorio de Bambaniste. A la postre, el pecado había sido tan grave de Bambaniste de mostrar algo que podría venir a dar fundamento a otras orientaciones médicas, fue tan grave su pecado que en lugar de su laboratorio en las instalaciones del INSERM de 200 metros cuadrados con muchos ayudantes, lo relegaron a un pequeño roller, un pequeño, ¿cómo se dice? Estas cositas con ruedas que llevas atrás del coche y es tu casita rodante, de 20 metros cuadrados. Su laboratorio se quedó en el patio del INSERM, redució un espacio pequeñito, y el director de Nature organizó con un payaso, literalmente un arlequín, con algún de estos que llaman escéptico. Queda muy bien decir escéptico. Escéptico realmente, no sé si puedo decir palabrotas, mejor no digo. Bueno, escéptico lo que es, no sé de nada, pero me dedico a molestar a todo mundo. Es un poquito lo que sería el hater en las vías. Yo realmente no sé nada de nada, pero molesto a todo mundo, y como lo que digo para molestar le gusta a la gente que me paga por molestar, pues eso se impone como la verdad. Un escéptico dijo, hemos visto esto muchísimas veces, surge en las redes, uno que a lo mejor es un bootcamp, a lo mejor ni existe, dice, oye, yo no estoy de acuerdo con que venga Lynn Margulis. Pasó en la Universidad de Alicante hace algunos años, escandaloso. El rector había invitado al grupo de americanos tan avanzados como Lynn Margulis, que tienen otras orientaciones respecto a la evolución, diferentes a la teoría darwiniana original, y sucede que un estudiante saltó en las redes y dijo, no podemos permitir que en una facultad científica venga alguien a contar algo que contraría la ciencia. Y entonces el rector obedeció, dijo, sí, tienes razón, estudiante, vamos a prohibir. Y Lynn Margulis y acompañantes fueron prohibidos a venir aquí, a dar una conferencia. Esa es la libertad de información que tenemos, y eso explica que mucha de esta información sea ocultada a la población. El efecto que tú dices de fotografía Kirlian es otra maravilla del agua. El agua no solamente está en el líquido, en la sangre, y que constituye un coloide que tiene a veces propiedades que decía no darwinianas, en otros momentos coloidales, y que transmite no solamente como arrastre de los leucocitos, eritrocitos, plaquetas, sino también transmite información y campos magnéticos que brotan desde el propio corazón. Esto lo escriben investigadores modernos, y esto está escrito por los chinos. Cómo ese control de la sangre a circulación, todo depende del mismo meridiano del corazón, y meten todo, incluida la sangre. Bueno, ese era el líquido de los vasos sanguíneos. El que hay entre el vaso sanguíneo y las células era lo que Claude Bernard llamaba el milieu intérieur, el líquido intercelular. Pero después está el agua intracelular, que está organizada rodeando y organizando la estructura de las proteínas y de un sistema de microtúbulos que explican la forma de la célula, el tamaño de cada célula y las funciones de cada célula, pero también dentro del núcleo, y están rodeando todas las moléculas de agua a la estructura helicoidal del ADN y participan en su protección, según se sabe ahora, a partir de la organización en hexágonos, porque también sabemos a partir de los estudios de física
que el agua puede tener diferentes formas de organización molecular. Puede constituir clústeres, como decía, de cierto tamaño en nanómetros, dentro del cual está la energía, o puede tener una estructura hexagonal, pero bidimensional, simplemente con profundidad y con anchura. Esa estructura hexagonal es un fractal, y un fractal es una antena. Y una antena es lo mismo que tú tienes en tu teléfono móvil, en que tienes 6 hexagonitos de diferentes tamaños. Son hexagonitos de diferente tamaño que son fractales. Un tamaño está diseñado para que captes el Bluetooth, otro para que captes el Wi-Fi, otro para que captes la señal de radio, otro. Cada fractal capta una señal. Bueno, el agua, organizada en hexágonos, no solamente actúa como fractal, por lo tanto, recibe y transmite energía, sino que actúa también como protector, porque curiosamente la estructura del hexagonal de este fractal separa lo impuro de lo puro, lo repele la parte impura. Después hay otra organización fulleriana del agua, que sería la estructura como balón, y que se parece a los quantums descritos por Marc-Henri, por ejemplo, que acabo de contar. Bueno, relacionando un poco la fotografía Kirlian, que muestra que a pesar de que cortaste media hoja, sigue habiendo la hoja, y de que cortaste el rabo de la lagartija, sigue viéndose la imagen del rabo de la lagartija, pues es porque sigue habiendo una imagen de lo que en algunas escuelas se llama el principio de organización del cuerpo, el principio vital, lo que algunos determinan como el alma. Lo del alma suena ya un poquito más filosófico. Tengo la desventaja de haber estudiado filosofía muchos años y no dejar de pensar en el planteamiento aristotélico de la forma y la figura. La figura es aquello que va a estructurar a la forma. La figura es algo que existe en el mundo inmaterial, en el mundo energético, que es el 99% de lo que existe es energía y solo el 1% del universo está constituido de materia. Esas formas se van a manifestar, esas figuras, perdón, se van a manifestar en diferentes formas. Y es lo que va a constituir una planta diferente de otra. Tú pones una semillita y va a salir una planta que va a ser igual a todas las demás plantas que son, porque lo contenido en la semilla es una figura que va a dar lugar a una cierta forma. Y nosotros tenemos la estructura que tenemos porque estamos desarrollando una forma que viene grabada como figura en el ADN de nuestras células. Fíjate tú como de una célula se forma un cigoto y se empieza a formar un embrión. En etapas iniciales, el embrión de los cerdos y de los humanos es igual, pero después cada uno se va diferenciando y aunque algunos acaban comportándose como si lo fueran, no son cerdos, acaban siendo seres humanos. Esa estructura sigue presente en toda la vida de la persona y sigue constituyendo que sea la persona que va a ser programadamente por el ADN. Y esa información la transmite el ADN a través del agua organizada. El agua coherente que se llama, es decir, una estructura tipo láser en que la coherencia que tiene, la unión que tiene, hace que transmita información a enorme velocidad por todo el cuerpo, no solamente como un impulso magnético, sino también como una señal acústica que se puede detectar y se detecta con equipos detectores de sonido, es decir, cada ADN emite un sonido, una música, y por lo tanto cada organismo emite una música, pero también como fotones, emite en forma de luz. Esa luz originada en esto es lo que origina el efecto Kirlian de la fotografía y lo que posiblemente origine lo que conocemos como cuerpos etéricos o como tú le quieras llamar. Pero esta coherencia del agua y esta organización de una forma siempre fija al organismo es un impulso continuo que está enviando el ADN a todo el organismo y es el impulso de la vida. Pero además está organizado de manera que sea inmaterial, como el espíritu, que esté en todas partes, pero en ninguna en concreto, como el espíritu, porque es un holograma, es decir, cualquier parte de nosotros tiene contenido el total de nosotros. Eso es lo que es un holograma.
Cualquier parte de nosotros tiene el total de nosotros. Punto. Bueno, pero también ese principio organizativo material comparte con la materia la capacidad de disolverse. Y ese es otro de los fenómenos que a mí me llamaba la atención desde pequeño, porque tengo una clarísima conciencia de haber vuelto aquí desde que tenía 2 meses, lo tengo clarísimo, he vuelto. Fue terrible y lo recuerdo clarísimamente. Tenía 2 meses, estaba en mi cunita, abrí los ojos a los 2 meses de nacido, vi los ventanales fantásticos de la casa donde vivíamos y la pregunta fue, ¿qué hago aquí? Vi que no me podía mover, estaba enrolladito y dije, soy un bebé. Bueno, el fenómeno de la muerte siempre me llamó la atención. En las primeras ediciones que estudié del Guyton de Fisiología Médica estaba relatado el fenómeno de la muerte y decía que era un momento en que el organismo liberaba sustancias que ordenaban que el cuerpo se apagara y se matara. Ahora sabemos que no es el caso. El impulso a la muerte, curiosamente, el momento de muerte es el momento en que la energía contenida en el ADN de todas las células, de todas las mitocondrias, de todo el organismo, en un mismo momento, por este principio organizativo general del organismo que transmite la información a toda velocidad por meridianos, por proteínas rodeadas de moléculas de agua para que vaya a gran velocidad, la velocidad de la luz. En ese momento de lo que llamamos muerte, esa transición, esa información se libera súbitamente de todo el cuerpo y ese principio organizativo de vida se separa del cuerpo. Y esta luz ha sido medida. Los físicos alemanes no solamente han escuchado el sonido del organismo, sino que han sido capaces de ver la emanación lumínica, que es el momento del morir. Esa emanación lumínica es, para algunas escuelas, la disolución del principio vital. El fenómeno curioso es que el organismo sigue vivo, pero la persona ya no. Tú puedes trasplantar los riñones, las córneas, los pulmones, el hígado, el corazón, la piel. Durante horas, esos tejidos siguen viviendo, pero el principio organizativo ya no. Eso es una de las facultades adicionales del agua, la capacidad de mantener una información y transmitir una información del exterior, pero también la capacidad de distribuir esa información por todo el organismo a gran velocidad y la de liberar en un momento dado la capacidad vital. Y eso es lo que retrata la fotografía Kirlian, lo que queda de ese campo energético después de la disolución. Estoy contando unas cosas escandalosas, porque sé sobre todo que a los españoles no les gusta la muerte, pero soy mexicano y allá sabes que la muerte nos la pela, decimos. Sí. No es una cosa que... Sí, y la festividad del Día de los Muertos es especialmente llamativa ahí en México. Es llamativo porque creemos en la permanencia de la vida y en muchas cosas más. Sí, bueno, me parece mega interesante, bueno, pues todos estos conceptos que estamos poniendo encima de la mesa y sobre todo la argumentación que obviamente, y creo que todo el mundo se puede estar dando cuenta, que viene fundamentada por años de estudios y no solamente estudios, sino de experiencia clínica con personas, con pacientes, ¿vale? Ahora, o sea, a partir de ahora te voy a hacer como preguntas un poco más prácticas, pero creo que es un buen momento para hacerte una pregunta medianamente incómoda, ¿vale? ¿Me la puedes responder o no? ¿Vale? O sea, simplemente antes de respondérmela, dime si me la vas a... si quieres responderla o no quieres responderla. En el caso de que me la respondas, al final de la entrevista tienes un premio, entre comillas. Vale. Que no quieras. Yo tengo aquí un invitado que me dijo, no, yo eso no puedo responderlo por el trabajo que tengo. Entre comillas, tendrías un castigo, ¿vale? Al final de la entrevista. Entonces, me gustaría preguntarte, antes de pasar a las cosas quizás un poco más prácticas, dentro de tu práctica clínica, por ejemplo, la redundancia, ¿cuál ha sido el error más grave que has cometido como profesional de la salud? El error quiere decir casos clínicos concretos, muchísimos. Oscar Wilde, que es uno de mis autores favoritos, decía que lo que la gente llama experiencia, en realidad son sus errores, porque es de lo que se aprende los errores. Mi error ha sido
Sí, no solo en la práctica clínica, sino lo confieso en la vida cotidiana, y es algo que todavía me cuesta porque soy bastante claro, bastante quizá brusco. Ves que atrás lo que tengo aquí arriba son unos guantes de boxeo. Sí, Eh, sí, sí. Me parece que a veces las soluciones prácticas son, diría Pancho Villa, tú fusílalo y luego averiguas, ¿no? Pero bueno, mi brusquedad, que creo que se me nota, que tengo cierta brusquedad al hablar, y ahora con el agua he comprendido y lo modifico muchísimo desde los investigadores que primeramente le han hablado al agua y que el agua ha guardado esas palabras, la información guardada en el agua. Sí, mi error es quizá mi forma de hablar muy brusca. Ese es mi fallo tanto clínico como personal, que soy muy franco y no siempre muy amable. Y otra cosa, yo no siento la necesidad de decir lo que está bien porque ya está bien. ¿Para qué lo repites? Tú señalas lo que está mal. Entonces, claro, tanto mis hijas como todo el mundo que me conoce dice, es que tú solamente nos estás regañando. No, yo solamente digo que esta amiguita no debería estar aquí, pero que esté limpia toda la mesa es lógico y no tengo por qué decirlo, pero sí hay que decirlo porque tú sabes bien que el agua es capaz de almacenar información. Volvemos a insistir. Esta información puede ser muchas cosas. Otras propiedades del agua, por ejemplo, es que la información que recibe cuando tú te pones, por ejemplo, el móvil aquí, se te calienta la oreja. Yo nunca contesto el teléfono. No me llaméis. No contesto el teléfono. No me gusta hablar, a pesar de que parezca lo contrario, que estoy hablando por mi querido amigo Alejandro, pero si no, yo soy un hombre muy reservado. Y menos por teléfono, lo odio, se me calienta la oreja. Bueno, ¿por qué se calienta la oreja? No porque el teléfono esté emitiendo calor, sino porque está emitiendo radiación. La radiación es absorbida por el agua del cerebro y para protegernos lo disipa en forma de calor, para protegernos de la radiación. Es unas propiedades del agua como estructura hexagonal, el ser protector del ADN y protector nuestro, pero también almacenar información que no ha sido solamente grabada mediante sucusiones, dinamizaciones, sino también impresa con luz, láser o sonido. Cualquier información que tú pongas en el agua la va a retener. Y está demostradísima la estructura del agua. Ya conocéis todo esto, que se pondrá posiblemente más información respecto a toda la bibliografía. Hablarle bonito al agua es diferente que hablarle feo. Ponerle debajo de un vaso de agua una frase bonita, te amo, te quiero, es lo máximo, es mejor que si vaya pedazo idiota que estás hecho. Y de hecho hace mucho efecto. Vosotros sabéis que unas técnicas de brujería light es justamente ponerle en la suela del zapato a alguien una palabrota sin que se dé cuenta y que eso afectará su campo magnético. En fin, hay gente que recurre a esto y a meterte en la nevera un cubito de hielo con una frase de maldición y etcétera. Vamos a ver, las palabras y los sonidos tienen un efecto. De ahí que sonidos como los famosos solfegios, que se sabe que tiene un efecto sobre sitios concretos del cuerpo, global, o sitios concretos, llamémosle chakras, aunque esta molécula, esta palabra en medicina no guste, los sonidos tienen un efecto. Y curiosamente, ese sonido se graba y es recibido por el agua del organismo, o por el agua de una botella, o por el agua de un vaso, y esa información actúa sobre nuestro ser y sobre todos los seres vivos. Sí. ¿Crees que entonces el principal, entre comillas, error ha sido tu forma de comunicarte con ciertas personas que no estaban quizás preparadas para escuchar la franqueza de ciertos temas asociados a su salud o asociados a cualquier tema? Por eso me lo decías, ¿no? Sí, es difícil convencer a alguien de algo y de hecho ya no me lo propongo hace tiempo. Yo tenía un compañero de piso cuando vivía en México solo, él era Rosa Cruz, él era un estudiante avanzado de ciencias ocultas y un día me explicó y me lo enseñó técnicas para que la gente te haga caso, ¿no? Para que te obedezcan.
y para que te obedezcan justo tienes que decirle lo contrario a lo que quieres decirle. Entonces él me aplicaba la técnica, habíamos terminado de comer, nos sentábamos en el sofá y él decía, habría que fregar los platos. Yo me levantaba y los fregaba. Era técnica de manipulación. Si él me hubiera dicho, Sergio, levántate a fregar los platos, le hubiera dicho, Paco, vete a tomar por saco, frégalos tú. No, la técnica no es esa. La técnica es, habría que, hay que, creemos necesario, se siente. Entonces, bueno, tú que eres un gran comunicador y que dedicas a muchos temas, pues posiblemente para resultar más convincente hay que disfrazar mucho la cápsula. A mí me cuesta mucho trabajo porque soy muy franco, muy directo y entonces la gente se resiste más. Y cuando tienes un prejuicio, pues peor. Si yo te digo, mira, esto es tal y tú estás formado en la teoría evolucionista, no puedes admitir otra cosa. Tú votas a tal partido porque es divino, porque fíjate que todo esto son buenos. Siempre este lado es bueno y el otro lado es malo. Siempre. Hagan lo que hagan. Oye, que el lado bueno acaba de matar a 100,000, pero son buenos. El lado derecho acaba de alimentar a 500 monjas, pero son malos. Porque partes de un prejuicio. Entonces, bueno, sí, mi error, cambiar la forma de expresar las cosas, intentar al menos en la clínica, que el paciente lo tome con calma. Los demás me da igual cómo se lo tomen a estas alturas del partido. Sí. Vale, y pasando a algo como más práctico, ¿cómo te imaginarías el mundo si esta información se acogiera y si se aplicara? Con sentido de decir, si se pusiese en práctica todos estos conocimientos que están un poco vetados, como hemos dicho antes, en revistas científicas o en la, digamos, en la aplicación práctica, clínica, etcétera, etcétera, qué cambios podrías ver en la población o qué cambios podrías ver en la medicina? O sea, qué cosas prácticas se podrían sacar si no hubiese miedo a que esta información, bueno, yo creo que no hay miedo, sino que hay conflicto de intereses detrás, pero ¿qué ocurriría si esto se expandiera? ¿Qué visión creerías que se podría dar? Yo tengo muy claro que todo tiende a negar y a ocultar al ser humano nuestra dimensión espiritual, nuestra inmanencia, nuestra permanencia eterna y nuestra divinidad. Está claro que la orientación puramente material, la teoría de la evolución como provenientes casualmente de una célula que sufrió una lluvia de radiaciones planetarias, casualmente un simio un día se bajó el árbol, casualmente un pececito un día se salió del agua. Todo eso lo que nos está diciendo, mira, eres una materia que proviene de un cachito caca y después un simio y estás en proceso de seguir siendo un simio. Yo creo que hay mucho de esto nos oculta nuestra dimensión espiritual. Primero, nuestros recursos energéticos. Segundo, hablando del agua misma, el agua está transmitiendo informaciones. El agua que nos brindan es seguramente un agua disruptora. Unas peores aguas que existen es el agua que sale de la tubería, porque el movimiento lineal del agua justamente es lo que peor le viene al agua. Otra cosa es que tenemos que seguir fundamentando todos los tratamientos, terapias y orientaciones en la materia. Trágate la pildorota, cómete esto, te abro con el bisturí, te toco aquí, todas esas intervenciones y se nos olvida mucho la dimensión humana. Creo haber leído en Borges la modificación de una parábola muy bonita del Nuevo Testamento, referida a Mateo, cuando Cristo es invitado a una casa humilde, Jesús lo invitan a comer, llega a comer, se sienta no a la mesa porque no usaban, pero se sienta y empieza a comer, y el típico toca cataplines, el fariseo le dice, oye, estás impuro, no te has lavado antes de comer, te va a hacer daño. Y Jesús le contesta que hace muchísimo menos daño a la persona lo que entra por su boca que lo que sale de ella. Y Borges, modificándolo, dice, hace más daño al hombre
lo que sale de su corazón que lo que entra por su boca. Si tú me preguntas cómo sería el agua ideal para beber, pues yo te diría que el agua que esté mentalmente bendecida por ti, evidentemente filtrada con un buen filtro de cerámica, porque tampoco las macromoléculas, vamos a ver, no te vas a tomar 1 litro de arsénico pensando que no te va a pasar nada, seamos sensatos. Pero todo aquello que introduzcamos en el cuerpo que esté energizado de algún modo y que no tengamos tanto miedo de todo lo que nos falta o nos sobra o lo que tomamos o tal, si nuestro cuerpo está equilibrado, el principio vital para funcionar bien y librarse adecuadamente de todo, y nuestro espíritu está ordenado a manera de no tener miedo nunca de nada y estar conscientes de nuestra divinidad individual y colectiva. Estos 2 factores nos van a aportar 90% de bienestar y de salud. Sí, muy de acuerdo. Y creo además, estaba pensando, y lo voy a soltar aquí, no sé si finalmente lo podemos hacer, pero creo que hay imágenes muy interesantes para ver. Creo que es un tema complejo de entender a primeras. Creo que este puede ser como el primer impacto o el primer golpe, ¿no? Como decía un boxeador, jab, y después el golpe fuerte, ¿no? Entonces, como creo que esta entrevista creo que le puede servir a mucha gente para abrir un poco la mente y entender que quizá no lo sabemos todo sobre el agua, y que puede ser vehículo y también protagonista de muchas cosas interesantes para la salud y demás. Entonces, te voy a proponer, Sergio, si quieres, después de la entrevista, que hagamos algo más ilustrativo, pero privado. Más ilustrativo, donde no tengamos que estar andando de no decir ciertos conceptos por si este vídeo, perdón, sobrevive a YouTube o no. Y te ayudo a encontrar imágenes bastante, porque yo tengo en el libro de la estructura del agua, creo que hay imágenes espectaculares de las zonas de exclusión, de cómo se ordenan las moléculas del agua, y hay muchísimos temas que has explicado y muchísimo instrumental científico que hemos también comentado, que es muy bonito verlo, o sea, muy bonito verlo y percibirlo. Entonces, quizás podamos plantear algo privado para todas las personas que quieran. Y ya aviso, si quieres estar al tanto de todas estas cosas, en la descripción de este vídeo vas a encontrar un enlace para suscribirte a la newsletter. Si hacemos algo, lo vamos a informar por ahí. Así que animo a que todo el que haya llegado a este punto de la entrevista y le interese, que se suscriba. Por terminar, quiero decirte cuál es tu premio por contestarme la pregunta que te hice, ¿vale? Y es que me puedes devolver la pregunta, puedes hacer cualquier tipo de pregunta incómoda que creas que me vaya a poner un aprieto o de cualquier índole. Si no es incómoda, tampoco pasa nada. Y mientras tanto, que llevamos 1 hora de grabación, mientras te lo piensas, Sergio, quiero volver a decir, sé que lo digo en todos los episodios, todas las personas que llegan a este punto de la entrevista, pero que muchas gracias por consumir contenido largo. Muchas gracias por no quedarte con contenido reduccionista, que es el 99% de lo que te encuentras en Internet. Y a mí, yo he hablado con con muchas personas que me dicen, oye, Alejandro, si tú quieres crecer en YouTube, lo que tienes que hacer son vídeos cortos todos los días, tal. Y yo no hago esto por crecer en YouTube, yo hago esto porque las personas que por casualidad encuentren en este canal puedan tener un cambio de mentalidad, puedan descubrir conocimiento que no se encuentra en Internet, en Google, puedan encontrar profesionales implicados, y entonces para mí este es el motivo principal. Y si a este punto del vídeo ha llegado una persona, para mí ya valió la pena. Así que sé que hay más de una persona que llega hasta este punto. Te doy las gracias. Creo que no solamente el contenido de este episodio te va a hacer tener una mentalidad mucho más completa, sino que gracias a escuchar este tipo de contenido te van a surgir ideas nuevas que te van a hacer crecer mucho más. Yo creo que eso es lo más interesante. Así que, Sergio, si quieres preguntarme algo así que creas que pueda comprometerme, es el momento. Hablo con mucha gente y bueno, yo trabajo, tengo gran amistad, gran cariño, aprendo mucho,
de muchos no médicos, y todos estos compañeros tan queridos, te incluyo a ti, no médicos, que tienen tanta sabiduría, tanto conocimiento que dar y compartir, y tanto que contarnos a los médicos, me ven a menudo con desconfianza. Y no te quiero decir cómo me ven los colegas médicos, como el pirado de turno y como, cómo está hablando con estas personas y tal y cual. Esto, como todo, me da exactamente igual. Pero algunos opinan que la formación médica, que a mí me ha gustado, pero reconozco que puede ser condicionante. ¿Tú crees que la formación médica acabe siendo una deformación? Sí, yo esto lo comento mucho con mi familia, amigos más cercanos en entornos que obviamente no están grabados. Pero yo creo que, o sea, yo estuve debatiéndome en su día si hacer la carrera de nutrición o hacer la carrera de medicina. Y sin embargo, pensé que no me gustaría cursar medicina. Tampoco es que nutrición sea una carrera que te enseñe mucho. Pero medicina creo que está configurado, al menos en las universidades de España, de una forma donde realmente te cansan. Te cansan. Tú entras y tienes anatomía, que tienes 200 huesos, 200 tendones, 200 músculos. Después vas farmacología, que tiene 200 fármacos, rutas de acción de cada fármaco, nombres rarísimos. Entonces, hay dos opciones: o que desarrolles una muy buena capacidad memorística o que suspendas, que no hay otra. Entonces, yo nunca he sido buena persona de memorizar. De hecho, no me sé ni el número de teléfono de mi padre, ni el DNI, o sea, cosas como que las personas recuerdan muy fácil. No me sé ni la matrícula de mi coche. Eso es decirte, tengo una foto. Tampoco. Entonces, no soy una persona que sea especialmente buena memorizando, pero sí que soy especialmente bueno enlazando cosas y comprendiendo. Yo solamente sé lo que comprendo, y si no lo comprendo, me frustro. Y hasta que no termino de comprenderlo, no se me va la frustración. Entonces, con el tema, yo me metí con el tema de la salud porque la nutrición era lo único que podía enlazar con lo que a mí me gustaba, que era el atletismo. Entonces empecé por ahí. Y después ya me fue llamando mucho más la atención cuando vi que haciendo cambios nutricionales las personas pues mejoraban su salud, ¿no? Y fue profundizando. Pero realmente, respondiendo a tu pregunta, creo que cuando tú llevas 6 años estudiando medicina, donde para probar tienes que utilizar una capacidad memorística muy grande, y eso significa leerte una cosa, leértela otra vez, leértela otra vez, leértela otra vez, y solamente repetir la lectura para que se te quede grabada temporalmente en el cerebro y que a las 2 semanas de hacer el examen no te acuerdas de prácticamente nada, no es, digamos, yo sé que lo iba a pasar muy mal, que no iba a aprender y que realmente no me acercaba a lo que yo quería, que era ayudar a las personas que me rodeaban. Entonces, pienso que la carrera de medicina, cuando llevas 6 años, después tienes que hacer una especialización, un MIR, unas oposiciones, un no sé qué, la plaza y demás, acabas con un profesional en un hospital que lleva 8 o 10 años invirtiendo un volumen de horas en memorizar cosas, al final llega a un hospital y actúa por protocolo. O sea, 6 años y actúa por el protocolo que hay. Si tienes una infección de garganta, da igual todo lo que tú hayas memorizado, que vas a seguir el protocolo del hospital. Cuando viene una persona que se ha roto una pierna, lo mismo. O cuando viene una persona con unas migrañas, exactamente lo mismo. A mí me sorprendió, iba a contar una anécdota, que yo hice el tonto. Yo de chico tenía muchas migrañas y hace 2 o 3 meses me volvió a dar un brote. Llevaba muchos años sin brote. Y me volvió a dar un brote de migraña. Y yo fui al hospital de urgencia y me dijo una cirujana que me atendió, una cirujana especialista en neurología que estaba en urgencia. Me dijo, oye, yo le dije, tengo un dolor de migraña horroroso, no puedo abrir este ojo. Y me dijo, ¿qué has hecho? Me digo, nada, no he hecho nada. Me dice, ¿no te has tomado ibuprofeno, paracetamol, no sé qué? Digo, no me he tomado nada, vengo a ver qué me propones. Y me propuso 3 cosas. Me propuso 1, oxígeno. Digo, ok. 2, electrolitos. Me digo, ok.
Y tercero, una combinación de antiinflamatorios para parar a un caballo. Y yo le dije, oye, ¿te importa si hacemos el 1 y el 2? Y el 3 lo dejamos para si en 45 minutos estoy mal. Y solamente me puse oxígeno y electrolitos. Y me dijeron que me iban a dar unas gafas de luz roja para el tema de la intensidad de luz y no me la dieron. Solamente con eso yo pasé mi brote de migraña, con oxígeno y electrolitos en sangre. Y la médica venía, los compañeros enfermeros vinieron cada 15 minutos a preguntarme si yo estaba bien o había empeorado. Y digo, no, lo que no voy a hacer es ponerme algo que va a evitar que mi cerebro se repare y este proceso inflamatorio se repare, ¿no? Entonces, al final veo como profesionales con un montón de experiencia trabajando en hospitales, con un montón de conocimiento, que realmente no aplican sus conocimientos en los pacientes, porque esa mujer me hizo un test funcional para ver si yo mantenía temas coordinativos, si me había afectado porque como no podía abrir ojos, si me había afectado a la locomoción, si me había afectado al habla. Yo estaba totalmente normal, simplemente no podía abrir ojos y tenía un dolor de cabeza que era espantoso. Entonces, tú eres cirujana, especialista en temas neurológicos, estás en urgencia, me haces un test, da bien. No entiendo por qué no se aplica otro tipo de intervenciones que vayan acorde con mis resultados o como me has visto. Entonces, no me gusta ese camino. Yo siempre pongo también el ejemplo de si tú vas al mecánico y el motor suena mal, el mecánico no va a cambiarme el motor, el mecánico lo que va a hacer es mirar el motor y estudiarlo y ver qué alternativa es más eficiente para que me cueste lo mínimo y que él vaya, y para que yo le vaya a dar el trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué en la salud no se hace lo mismo? Es decir, yo analizo a una persona, veo el problema que tiene y le muestro un pool de intervenciones que puedan ser aplicables para sí mismo. Obviamente, si a mí me viene una persona y me dice, Alejandro, tengo una hepatitis, yo le podría decir, pues nada, vamos a pedir un trasplante de hígado, pero no sería lo idílico, ¿no? O sea, todo el mundo quiere su hígado, no quiere esperar a tener otro. Entonces, creo que, desde mi punto de vista, ninguna carrera hoy en día en las universidades tradicionales, ya sea el sector salud, sector economía o sector empresa, no están bien configuradas, o bajo mi punto de vista. Y creo porque el sistema educativo no está hecho para que aprendas, está hecho para que memorices. Entonces, como eso se extrapola a todo, después están los típicos locos que te encuentras. Yo soy también muy consumidor de podcast y me encuentro mejor a matemáticos que no se estudian las fórmulas, sino que intentan resolver problemas. Sería el rol matemático, resolver problemas y utilizar los números para resolverlos. Entonces, como que dentro de cada sector después te encuentras a locos que realmente sí han entendido lo que significa una vertiente de estudio. Pero, como bien decía, la población, y esto hay 1000 ejemplos de 1000 películas, la población se controla mejor cuando piensa de una forma, digamos, muy, muy restrictiva o muy, digamos, una forma similar. De hecho, no sé, esto se ha visto en la historia en 1.000.000 de ocasiones con las diferentes religiones que han, digamos, ocupado el planeta. O sea, una buena forma de movilizar masas es que todos tengan un mismo pensamiento sobre algo. Pero creo que realmente esto al final lo que está haciendo es, por lo menos en España y en los países hispanohablantes, hacer que las personas no saquen el máximo rendimiento de sus mentes y de sus vidas. Y eso es una pena, porque veo gente extraordinariamente inteligente bloqueada en el pensamiento que está implantado a nivel social, a nivel televisivo, a nivel educacional, etcétera, etcétera. Y a mí me da coraje eso. O sea, no puedo ver a una persona autolimitada por sí mismo y no sentir que estamos perdiendo a un activo muy importante para la sociedad o un activo muy importante para su familia o para lo que sea. Entonces, esa es mi opinión sobre la educación hoy en día. Sí, está bien, volviendo a la carrera en concreto o los estudios, está bien como fuente de información. Lo malo es que está estructurada la educación y la formación médica en concreto como fuente de adoctrinamiento, tal cual, y de pensamiento reduccionista. Y librarse de ese pensamiento reduccionista es muy difícil. Muy difícil. Muy, muy difícil. Sí. La transformación en un pensamiento
amplio, instintivo, multicanal, como has tenido tú la experiencia de, este es mi canal, voy por ahí, y es lo que tienes que seguir, ¿no? Pero Sí. claro, está la mente estructurada, tú tienes que pensar esto, decir esto, pensamiento único debe de ser, y siempre que veas este colesterol en 200 tienes que dar una estatina, y siempre que salga esta onda aquí tienes que dar un bloque, beta bloqueador. Vamos a ver. Ya. Yo supongo que desaprender es más difícil que aprender. Claro. Entonces, ahí es lo complicado. De hecho, muchas veces a los entrevistados le pregunto, oye, ¿qué es lo que más te ha costado desaprender? Porque creo que es una muy buena pregunta. Todo. Entonces, bueno, oye, Sergio, pues, ¿qué te iba a decir? Me ha encantado la entrevista. Me quedo en la mente con el hecho de poder hacer otra cosa privada con imágenes más ilustrativas para todas las personas que quieran profundizar más. Yo creo que el tema del logo es un tema básico que todas las personas deberían conocer. Y nada, muchas gracias por haber dedicado este ratito. Y si quieres decir algo antes de despedirnos, es tu momento. Simplemente muchas gracias por haberme invitado. Siento ser tan parlanchín y solo espero transmitir esa sensación de que no hay que temer a nada y que no perdamos de vista nuestra dimensión eterna y espiritual. Nunca lo pierdas de vista y eso te alejará de todo temor. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, pues nada, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Enviaremos un email este domingo con todos los detalles de la entrevista y algunas cosas, documentación y demás. Tendréis también el contacto de Sergio en la descripción de este vídeo. Y nada, de nuevo muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Gracias a ti. Adiós. Chao. Chao.